Muchas gracias, Kasia, y bienvenidos a todos otra vez a este seminario online en el que vamos a hablar sobre la optimización de la densidad de clústeres en las plataformas de Illumina. Aquí tenemos un pequeño resumen de lo que cubriremos en este webinar. En primer lugar, vamos a ver qué es la densidad de clústeres y qué son los cluster passing filters o clústeres que pasan el filtro, para después aplicar estos dos conceptos en cómo poder diagnosticar un clustering subóptimo en las carreras, ya sea por overcluster o undercluster. Y finalmente vamos a hablar sobre cómo alcanzar una densidad de clústeres óptima que nos permita obtener el máximo rendimiento de tus carreras. Vale, antes que nada, si pensásemos en la secuenciación como un proceso de 4 pasos, aquí podemos ver cómo la formación de clústeres sería el segundo de ellos, entre la preparación de la librería y el proceso de secuenciación propiamente dicho. Este paso suele ocurrir dentro del instrumento en la mayoría de equipos de Illumina, salvo en el HiSeq 2500 de alto rendimiento o el 4000, que tiene lugar en el interior del CIBOT. Vale, ahora vamos a definir qué es un clúster. Sé que probablemente muchos de ustedes ya lo sabrán, pero a modo de recordatorio nos va a venir bien repasar estos conceptos. De hecho, en esta presentación es bastante esquemática, pero en YouTube hay una gran cantidad de vídeos ilustrativos y si, por ejemplo, ustedes ponen Illumina SBS en YouTube, el primer vídeo que les sale explica con un poco más de detalle este proceso. Dicho esto, entonces, ¿qué es un clúster? Un clúster no es otra cosa que una amplificación clonal de una molécula de librería. ¿Cómo ocurre esto? Si imaginamos una flow cell como un sándwich de cristal, en cuyo interior se encuentra tapizado por un césped de oligos, el proceso empezaría cuando un fragmento de librería hibrida con la flow cell. Por un proceso conocido como bridge amplification, esta molécula se clona unas pocas miles de veces formando esta agrupación de copias de la misma molécula, lo que se conoce como clúster. La señal proveniente de un clúster ya sí sería lo suficientemente grande como para ser detectada por la cámara. Pues bien, esto ocurre para cada una de las distintas moléculas de librería que pasan por la flow cell. Y esto es lo que va a permitir la secuenciación masiva en paralelo, lo cual es la base de la tecnología de Illumina. Vale, ahora vamos a ver los dos tipos de flow cell que usan nuestros equipos. Por un lado tenemos los MiSeq, MiniSeq, Nexus 500 y HiSeq 2500 que usan una flow cell non-pattern y el resto de equipos usan una flow cell pattern, entre los que tenemos el HiSeq X 3000 y 4000, el NovaSeq, el iSeq y nuestro último instrumento que salió al mercado, el HiSeq 2000. Vale, primero vamos a ver y hablar un poco más en detalle acerca de la non-pattern flow cell. La primera consideración a tener en cuenta aquí en este tipo de flow cells es que las distintas moléculas de librería van a hibridar y generar clústeres de manera aleatoria en la flow cell. Aquí tenemos una representación gráfica a mano derecha del aspecto que tendría, puntos blancos sobre fondo negro, y a la izquierda tenemos una imagen en miniatura real, también conocida como thumbnail image, donde se muestra eso. Vemos los clústeres que son los puntos blancos sobre un fondo negro. Importante es que los clústeres no cambian en número o posición durante la carrera y precisamente debido a que estos se distribuyen aleatoriamente en la flow cell es necesario construir durante los primeros ciclos un mapa que nos permita localizar cada clúster individualmente y esto es lo que nos va a permitir además también hacer un seguimiento y determinar qué base se está incorporando en cada ciclo en cada clúster. Vale. En el caso de las pattern flow cell, la situación es un poco distinta, en el sentido de que la superficie de la flow cell, como pueden ver aquí en la imagen, presenta una serie de nanoposillos bien definidos en cuyo interior va a tener lugar la formación de los clústeres. Este césped de oligo del que le hablaba anteriormente solo va a estar presente en el interior de los pocillos y no entre ellos. Esta tecnología permite incrementar la densidad de clústeres y la cantidad de datos generadas en comparación con las non-pattern flow cell. Y también, dado que estas flow cells tienen estos nanowells en posiciones concretas predeterminadas o predefinidas, no es necesario construir un mapa para localizar y monitorear cada clúster durante la carrera. En este caso, lo que tenemos es una matriz o un molde en el que ya sabemos a priori dónde van a estar los clústeres. Lo que hace el software es básicamente superponer esto a la flow cell para localizar los clústeres. Vale, visto esto y habiendo repasado estos conceptos, vamos a ver ahora qué es la densidad de clústeres. Y primero vamos a empezar por las non-pattern flow cell.
La manera en la que se define la cluster density en una non-pattern flow cell es kiloclusters, o sea, 1000 clusters por milímetro cuadrado. Es una métrica o un valor que podemos medir y determinar. Al ser una non-pattern flow cell, la densidad va a aumentar a medida que aumentamos la concentración de la carga. Cuanto más librería pasa por la flow cell, más fragmentos capaces de hibritar y de formar clusters. ¿Vale? Este concepto en Pattern Flow Cell es diferente, puesto que aquí tenemos una serie de pocillos predefinidos donde se van a formar los clústeres. Esto va a determinar, perdón, esto va a determinar el máximo de densidad, de manera que aquí la definición hace referencia al número de nanowells en 1000 unidades por milímetro cuadrado. Esto significa que la cluster density nunca varía. Está predefinida en base al tipo de flow cell que estemos usando y no cambiará independientemente de cuánta librería carguemos. Más adelante veremos por qué esta distinción es importante entre ambos tipos de flow cell. Pasamos ahora a definir lo que serían los cluster passing filter o los clusters que pasan el filtro. ¿Qué es el filtro? Bien, el filtro previene que se usen clusters de baja calidad durante el proceso de secuenciación. Se genera durante los primeros 25 ciclos y para determinarlo se compara cada clúster en cada ciclo con su vecino más próximo y se calcula un coeficiente. Si este coeficiente no es lo suficientemente bueno en tan solo 2 de estos 25 primeros ciclos, estos clústeres serán descartados y excluidos del análisis posterior. Esto se hace para preservar y mantener al máximo la calidad de los datos generados. Este sería el caso para las non-pattern flow cell, en el que tenemos pues una serie de clústeres que están distribuidos aleatoriamente en la flow cell y separados los unos de los otros, pero también puede ocurrir que a medida que aumentas la concentración, dos clústeres están demasiado juntos como para que el software sea capaz de identificarlos correctamente. De manera que estos clústeres serán excluidos del análisis. En el caso de Pattern Flow Cell, el concepto es similar, pero ya que estamos hablando de nanowells, presenta algunas diferencias. Al igual que antes, tenemos nuestros clústeres que han caído en los pocillos y de manera individual, pero también puede ocurrir que en condiciones de alta densidad empiecen a aparecer pocillos en los que han caído casi simultáneamente dos moléculas diferentes de librería, generando un pocillo policlonal. Nuevamente, al igual que en el caso anterior, el software no será capaz de determinar con precisión y determinar de qué clúster se trata y ambos serán descartados. Otra diferencia importante a tener en cuenta aquí en Pattern Flow Cells es que los pocillos que no se ocupen también serán descartados, como ocurre en los pocillos policlonales. Esto, como veremos más adelante, juega un papel importante a la hora de calcular y analizar el passing filter entre los dos tipos de flow cells. Vale, una vez visto estos conceptos, vamos a ver ahora cómo podemos visualizar todo esto en el SAP. Lo primero que, bueno, aquí lo que les muestro es una carrera de FIEX en un MySIC y lo primero que querrás hacer será navegar por la pestaña Análisis. En ella puedes obtener rápidamente una primera impresión de la calidad y rendimiento de la carrera. Para ver la densidad, para ver la densidad y el passing filter que estamos comentando, simplemente te puedes dirigir a esta sección que pone Data by Lane y puedes abrir este menú desplegable y seleccionar la densidad. Vale, la densidad está representada por este diagrama de cajas en la que la caja superior de color azul representa la densidad de clústeres y la caja verde representa el passing filter. Interesa, generalmente quieres que estas dos cajas estén lo más próximas posibles la una de la otra, o sea, la verde lo más cerca del azul y que sean lo más estrechas posibles, lo cual va a indicar que la desviación estándar es bajita también. Otra manera de visualizar estos datos con un valor más numérico sería a través de la pestaña Summary, que es esta que tenemos aquí, y en la cual puedes ver en estas tablas con un valor numérico real, pues los valores de densidad y de cluster passing filter. En Base Space, básicamente con una interfaz muy parecida, la forma es muy similar. Aquí la pestaña Análisis es ahora la pestaña Charts, pero de igual manera en la gráfica de Data by Lane podemos ver la densidad de clusters y los cluster passing filter, como se muestra aquí.
Interesantemente, no sé si alguno se habrá dado cuenta, aquí se muestra como ejemplo una flow cell S4 del NovaSeq, que es pattern. Y como vimos anteriormente, la densidad está predefinida para cada tipo de flow cell y no varía entre las distintas lanes. Por ello, que estas cajas azules estén todas exactamente a la misma altura y la variabilidad, o sea, la desviación estándar sea cero. La cluster density en pattern flow cell no es un valor que se mida, sino es una característica de la flow cell. ¿Vale? Asimismo, la pestaña Summary del SIV ahora es la pestaña Metrics en Base Space, pero la información que se puede visualizar en ella es esencialmente la misma. Los valores numéricos de aquí el Cluster Passing Filter y aquí la densidad. Bueno, ahora que ya sabemos qué es la Cluster Density y los Cluster Passing Filter y además sabemos también cómo encontrarlos en el SIV o el Base Space, vamos a aprender a diagnosticar un clustering subóptimo en una carrera. Para ello, lo primero que quieres evaluar es si estamos dentro del rango de Cluster Density recomendado en función de la plataforma, kit y librería que estemos usando. Aquí se presentan tres ejemplos. Uno con un cluster óptimo a la izquierda y a medida que vamos aumentando la concentración podemos ir encontrándonos las situaciones que se encuentran a la derecha. Como puedes ver, estas concentraciones, estas densidades de clusters han sido calculados usando Phi-X como librería, que es una librería perfectamente equilibrada y de tamaño medio. Como puedes ver, en el primer ejemplo estamos dentro del rango recomendado de densidad y el passing filter es bastante alto y con una desviación estándar muy bajita. Cuando aumentamos la concentración, puede ser que el equipo empiece a tener dificultades para diferenciar dos clusters que están muy próximos y por lo tanto el passing filter empieza a caer hasta que estamos en un caso muy extremo como el de la derecha del todo, en el cual el passing filter es completamente cero. Como les comentaba, Phi-X es una librería perfectamente equilibrada, en la que cada base está igualmente representada y en la que, como veremos más adelante, la composición de bases juega un papel fundamental también en el rendimiento de la carrera. En términos generales, se dice que para librerías de baja diversidad se debe tomar valores de cluster density al menos un 30% menor. La verdad es que aquí pone 15%, pero el valor que a mí siempre me enseñaron fue del 30%. Esto es, por ejemplo, para el caso del MySeq V2, por ejemplo, si para una librería de buena diversidad, una librería bien equilibrada, tenemos que la densidad recomendada está entre 1000 y 1200, para librerías de baja diversidad, la densidad de clúster óptima estaría en torno a 600 u 800 kilocluster por milímetro cuadrado. El segundo parámetro que querrás evaluar para diagnosticar tu carrera es el passing filter. En el caso de estas tres gráficas aquí debajo, pues se ve claramente como en la primera el passing filter es alto con una desviación estándar muy bajita, en la segunda el passing filter ha caído bastante y la desviación estándar es bastante grande, y en el caso tercero es directamente cero porque el equipo ha perdido completamente la pista sobre los clusters. Por último, el uso y la visualización de las thumbnails images o las focus images puede también ser de gran ayuda a la hora de diagnosticar una carrera con clustering subóptimo, como veremos justo a continuación. Aquí tenemos unas thumbnails images que pueden ayudarte a diagnosticar tu carrera. Simplemente aquí se muestran dos ejemplos, a la izquierda un MySeq y a la derecha un HiSeq. Y a partir de y vamos a repasar los distintos posibles escenarios que se nos pueden presentar. En primer lugar, aquí tenemos una flow cell de un MySeq Kit V2 en la que se puede ver y diferenciar muy claramente los puntos blancos sobre un fondo negro. De hecho, aquí yo diría que estamos en el límite inferior del rango recomendado o incluso un poquito por debajo, dado que todavía se pueden ver regiones vacías, más o menos extensas, en las que sin duda podría haber más clusters sin que suponga un problema por el equipo. En la siguiente diapositiva vemos lo que probablemente sea la máxima y por tanto óptima concentración de clusters recomendada, también para un V2 kit en el MySeq, V2 kit en el MySeq. Como pueden ver, está efectivamente más densa, pero también nos permite diferenciar clústeres individuales. Es posible que piensen que hay muchos puntos que empiezan a fusionarse con sus vecinos, pero el software es mucho mejor que los humanos en identificar y separar los clústeres, así que no va a suponer un problema para el equipo.
Sin embargo, si se sigue aumentando mucho la concentración, como en este caso el siguiente ejemplo, puede ocurrir que en vez de puntos concretos tengamos una especie de red o entramado en la que es imposible distinguir clústeres individuales, haciendo que la mayoría de estos sean descartados con la consecuente pérdida del passing filter y de datos generados. Después ya hay casos más extremos, como este que les presento, en el que ni siquiera somos capaces, ni nosotros ni el equipo, de decir si tenemos puntos blancos sobre fondo negro o viceversa. Con imágenes tan saturadas como esta, es imposible determinar dónde están los clústeres o qué base se ha incorporado en cada ciclo. Por todo esto, muy probablemente esta carrera haya acabado con un fallo en el clustering. Vale, ¿cómo diagnosticar overclustering desde el SIB o Base Space? Pues al igual que vimos anteriormente, lo primero que quieres evaluar es la cluster density y el passing filter. Aquí, como vemos, la cluster density, la densidad de clusters, está en torno a 1400. Veo que es un kit V2 porque el 28 me indica el número de tiles, tenemos 14 por superficie, así que esto es un kit V2 y estamos en 1400. Si esto es Firex, entiendo yo, la densidad recomendada estaría entre 1000 y 1200, por lo que aquí estamos efectivamente muy por encima. Luego vemos que el passing filter es prácticamente cero, lo cual sugiere que muy probablemente estamos en overcluster. Otra característica que no hemos mencionado hasta ahora es un gradiente de densidad que se forma o se debería formar en la propia flow cell. Y para explicar esto, permítanme que avance un poco y les enseñe primero lo que ocurriría en condiciones óptimas. Vale. Aquí tenemos una carrera en la que la cluster density está dentro del rango recomendado, entre 800 y 1000. Vemos que además el passing filter es bastante alto y con una variabilidad muy pequeña. Si se fijan a la izquierda, en la flow cell chart, con los colores que van de naranja al azul, de abajo a arriba, vemos como la densidad en la entrada, en la parte inferior, es mayor que en la salida. Esto es básicamente por lógica, a medida que que la librería entra en la flow cell, al principio tienes una mayor cantidad, una mayor concentración de fragmentos en el punto de entrada, que a medida que viajan a través de la flow cell y se van uniendo y formando los clústeres, hace que inevitablemente al final la concentración de fragmentos sea ligeramente inferior, así como la densidad de clústeres. No es que sea una diferencia brutal, muy alta entre la entrada y la salida. De hecho, si se fijasen, la verdad es que los números son muy pequeños, pero aquí en la escala podrías ver que realmente las diferencias no son muy altas, pero el gradiente está ahí. Vale, esto no ocurre en el caso anterior, en el que incluso da la sensación de como si este gradiente estuviera invertido y ahora las tiles más pobladas se encuentran más próximas a la salida. Es menos evidente el gradiente que en este otro caso, pero sí que parece que existe. Lo cierto es que este gradiente invertido no es real. Cuando estás en overcluster también ocurre que tienes una mayor densidad a la entrada que a la salida. De hecho, la concentración a la entrada es tan alta y tienes tantos clústeres que muchas veces el software es incapaz de diferenciar entre dos o más clústeres que están muy próximos entre sí y los cuenta como uno. Este es el motivo. No que hayan de repente más clústeres a la salida que a la entrada. Entonces, en la zona de la salida, efectivamente, siguen habiendo menos clústeres. Lo que pasa es que sí, hay menos, lo cual permite que el equipo los cuente de manera individual y aún así nos dé una métrica muy alta. Dicho esto, a la salida muy probablemente el equipo sea capaz de ofrecer una aproximación más precisa de la necesidad de clúster real, la cual, como acabo de decir, probablemente siga siendo demasiado alta. Y esto sería indicativo también de un fenotipo de carrera overcluster. Otro ejemplo u otro escenario que se les puede presentar en una carrera con overcluster es una caída de la intensidad después de generar el mapa o el molde. Como mencionamos al principio, durante los 10 primeros ciclos, en non-pattern flow cell se genera un mapa que te permite localizar los clústeres en la flow cell. Lo que ocurre aquí no es que los clústeres hayan desaparecido de repente después de los 10 primeros ciclos. Lo cierto es que el equipo va a intentar identificar los clústeres y generar dicho mapa a toda costa, sin importar la pinta que tiene la flow cell o las imágenes. El problema es que este mapa,
que se crea no es muy preciso porque el software no pudo diferenciar adecuadamente los clusters, dado que habían demasiados. Entonces, cuando se superpone este mapa que se ha creado con la flow cell para localizar los clusters y ve que no coincide lo suficientemente bien, el equipo piensa que los clusters ya no están ahí, que no hay clusters y por eso cae la intensidad. Este fenotipo se conoce como pérdida de registro o registration loss. Otro fenotipo característico de las carreras con overcluster es cuando tenemos una caída de la intensidad y calidad después del parent turnaround. Imaginemos que tenemos una carrera en la que la cluster density es bastante alta, pero todo está yendo bien y el instrumento puede con ello. Bien, tienes un poco de efecto cascada al principio, como muestra aquí la flecha, pero en general la calidad del read 1 es bastante buena. Pero de repente, después del turnaround, del parent turnaround, la calidad cae drásticamente, como puedes ver aquí. Esto se debe a que, para mitigar la pérdida de la señal a lo largo del proceso de secuenciación, tiene lugar una serie de ciclos de PCR después del parent turnaround. Esto hace que los clústeres crezcan un poco de tamaño, aumentando la intensidad para así mitigar estos efectos que les comentaba, de manera que si antes el equipo ya estaba casi al límite y el software comenzaba a tener dificultades para identificar los clústeres individuales, ahora ya sí que es demasiado y no puede soportarlo. Y o da un fallo y se para la carrera, o continúa hasta el final, pero dejando los datos del RID 2 prácticamente inservibles. Este fenotipo es bastante característico y fácil de diagnosticar cuando tienes una carrera en overcluster o que casi estaba en overcluster en el RID 1 y que después del parent turnaround entra en overcluster. Vale, para simplemente resumir y recapitular esta parte, en non-pattern flow cells tenemos que el overclustering se puede presentar de las siguientes maneras: con una alta densidad de clusters y un passing filter muy bajo, con una caída de la intensidad después de la generación del mapa o del molde, con una caída de la calidad o intensidad después del parent turnaround. Y, por supuesto, también se pone de manifiesto si inspeccionamos las thumbnails images. Por el contrario, underclustering, que no lo hemos mencionado tanto, lo vamos a poder detectar cuando la cluster density sea baja y el passing filter sea alto, la cantidad de datos generada haya sido bastante pobre y, por supuesto, con unas thumbnails images que estén bastante vacías. Vale, ¿cómo diagnosticar un clustering subóptimo en pattern flow cells? Como vimos anteriormente, aquí el concepto de densidad cobra un sentido diferente. Hace referencia al número de nanowells y está predefinido por el tipo de flow cell, así que no nos va a ser de gran ayuda para diagnosticar un clustering subóptimo en este tipo de flow cells. En este caso, nos fijaremos en el passing filter. Y al igual que antes, interesa que el passing filter sea lo más alto posible con la desviación estándar más pequeña. En Pattern Flow Cell aparece una nueva métrica, que es el porcentaje ocupado, que como su propio nombre indica, nos va a decir qué porcentaje de la Flow Cell está ocupado. Este concepto es clave y nos va a permitir diferenciar en una carrera con bajo passing filter si se debe a overcluster o undercluster. Puedes visualizarlo en el SID, en la misma sección donde estamos viendo aquí la cluster density y el passing filter, simplemente haciendo clic en este menú desplegable y seleccionando pues otro tipo de parámetros. Aquí tienes también facing, prefacing, densidad, cluster passing filter y el porcentaje ocupado. Una manera muy rápida y visual de diagnosticar un clustering subóptimo en pattern flow cells es representar el passing filter frente al porcentaje ocupado. Les voy a enseñar cómo pueden hacer esto ustedes mismos para sus carreras, pero primero vamos a echar un vistazo a la gráfica para examinar la relación entre ambos parámetros. La distribución sería más o menos como se les muestra en pantalla. Tenemos la ocupación en el eje de las X y el passing filter en el eje de las Y. Entonces, partiendo de la esquina inferior izquierda, a medida que aumentas la concentración, o sea, a medida que nos movemos en el eje de las X hacia la derecha, aumenta la ocupación y también el passing filter, hasta un punto a partir del cual, si sigues aumentando la cantidad de librería, el passing filter cae drásticamente. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando aumentamos demasiado la concentración, empiezas a tener más pocillos policlonales, que hacen que caiga el passing filter. Esta línea azul que divide la gráfica horizontalmente marca el valor de passing filter a partir del cual el output generado cumple con las especificaciones de Illumina. En base a esta distribución, la clave es movernos en este tramo intermedio en el que maximizamos el porcentaje ocupado sin llegar a tener pocillos policlonales, en la medida de lo posible, por supuesto.
Vale, ahora vamos a ver cómo podemos generarnos esta gráfica para nosotros mismos en nuestras carreras en el SAP. Para ello quieren ir a la pestaña Imaging, que es la segunda después de Análisis, y ahí veremos este icono que representa una especie de gráfica. Le damos clic ahí y se nos abrirá una segunda ventana. En esta segunda ventana podemos representar y elegir los parámetros que queremos en cada eje de coordenadas. En el eje de las X seleccionaremos el porcentaje ocupado y en el eje de las Y seleccionaremos el Percentage Passing Filter. Y nos representará aquí a la izquierda. Si por casualidad o si por ejemplo estuviésemos haciendo un protocolo XP en el NovaSeq que te permite cargar distintos tipos de librería en las distintas líneas, en esta otra pestaña de aquí, llamada Labels, puedes elegir que un color diferente para cada línea. Entonces te vería pues verías eso, la distribución de estos parámetros en las distintas líneas de manera independiente. Vale, como podemos ver en la gráfica, tenemos un 80-90%, casi que un 90% de ocupación media y un passing filter entre el 80 y 90%. Está claro que nos movemos en este rango de la distribución, con lo cual estamos en condiciones óptimas. Vale, ahora vamos a recapitular con un pequeño resumen de esta parte para Pattern Flow Cells. Hemos visto cómo un Low Passing Filter indica que tienes problemas en el clustering y gracias al porcentaje ocupado puedes saber si una carrera con un bajo Passing Filter está en Undercluster o Overcluster. Si tienes bajo Passing Filter y alta ocupación, estás en Overcluster. Si tienes bajo Passing Filter y baja ocupación, estás en Undercluster. Lo siguiente que vamos a ver son las causas más comunes que nos pueden dar lugar a un clustering subóptimo. Nos movemos en dos escenarios posibles, undercluster y overcluster. Vamos a empezar por overcluster. Overcluster, que significa básicamente que tienes muchos clusters. Y esto es muy probablemente porque tienes mucha librería. ¿Por qué tenemos mucha librería? Vale, puede ser que tengamos problemas de cuantificación y estemos subestimando la cantidad de librería que tenemos. Puede ser que no hayamos tenido en cuenta la eficiencia de la librería o su composición. De esto hablaremos en detalle en el siguiente bloque. Normalmente, overclustering resulta en la pérdida de datos o incluso en un fallo completo de la carrera. Por el contrario, underclustering significa que no tenemos suficientes clusters. Una causa puede ser que hayamos cargado demasiada poca librería, ya sea por un error durante la cuantificación o al hacer alguna de las ilusiones. Otra causa puede ser una pobre desnaturalización de la librería. Si el pH o la concentración de los reactivos no son los adecuados, el clustering no va a funcionar como debería. Un mal diseño de la librería, por supuesto que también va a afectar, sobre todo en aplicaciones custom, donde el usuario se genera su propia librería. Cualquier fallo en los adaptadores puede dar lugar a un clustering pobre o inexistente. En general, underclustering va a resultar en una menor cantidad de datos generada y se prefiere por encima del overclustering, dado que sus efectos son menos severos. Vale, ahora vamos a pasar al último bloque. Ahora vamos a pasar al último bloque de este webinar y en el que vamos a ver cómo podremos alcanzar nuestra densidad de clusters óptima para obtener el máximo rendimiento de nuestras carreras con la máxima calidad posible. Y es que alcanzar el clustering óptimo es crucial para maximizar el rendimiento y la calidad de los datos y así sacar el máximo partido de tus flow cells y tus carreras. Realizar una carrera a la densidad de clusters óptima implica encontrar el punto clave en ese delicado equilibrio entre el undercluster y el overcluster. Básicamente, como se muestra en estas imágenes de aquí debajo, quieres tener la flow cell lo suficientemente densa como para que no hayan espacios negros sin clusters y así maximizar el rendimiento, pero al mismo tiempo lo suficientemente separados estos entre sí como para que el software pueda identificarlos correctamente, maximizando de esta manera también el passing filter y la calidad de los datos generados. La concentración de carga óptima ha de ser determinada empíricamente para cada tipo de librería que queramos analizar. Es casi imposible determinar a priori la concentración de carga óptima de tu librería. Vale. Lo que sí tenemos en nuestra página web y que veremos más adelante es una tabla con las concentraciones óptimas de carga en las diferentes plataformas de Illumina con la librería Firex. ¿Cómo conseguir una densidad de clusters óptima? Bueno, pues aunque parezca una obviedad, optimizando la concentración de carga de tu librería. Esto va a depender de la plataforma que estés secuenciando. Esta es justo la tabla que les estaba comentando hace un segundo, en la que se les menciona, en la que puedes usar esta información como una guía o punto de partida.
pero siempre has de tener en cuenta las características de las librerías. Para crear esta tabla se ha usado Phayex, que es una librería que tiene un tamaño medio, entre 450 y 500 pares de base, y una diversidad prácticamente perfecta en la que prácticamente cada base está igualmente representada. Como vimos y veremos en la siguiente diapositiva, las librerías de baja diversidad son más problemáticas. Como norma general, como ya dijimos, se dice que una densidad de clústeres óptima se alcanza con un 30% menos en los valores de cluster density que tendría una librería bien equilibrada. Por ejemplo, si la cluster density recomendada para, antes dije un V2, pues ahora un V3, está entre 1200 y 1400 kiloclústeres por milímetro cuadrado para librerías bien equilibradas. En el caso de librerías de baja diversidad y un kit V3, nos moveríamos en valores entre 800 y 1000 kiloclústeres por milímetro cuadrado. Vale, con todo esto la idea es empezar siempre en la parte inferior del rango e ir haciendo pequeños ajustes empíricamente hasta alcanzar la densidad de clúster óptima para tu tipo de librería. Vale, ahora vamos a ver por qué las librerías de baja diversidad tienen una densidad de clústeres óptima más baja. Vale, en esta imagen tenemos tres posibles escenarios. Vamos a olvidarnos del caso C, que simplemente está representando una librería mal equilibrada, que por lo que para el caso este es equivalente que la librería de baja diversidad de la letra B. La letra A representa una librería bien equilibrada. Como se muestra en esta gráfica, hay una línea de cada color para cada base, y en el eje de las X se representan los ciclos de secuenciación. Como puedes ver, las cuatro líneas se encuentran aproximadamente entre el 20 y 30% de representación durante toda la carrera. Y así lo vemos también en las thumbnails images que están en la parte superior. Fíjense, ciclo 1, 2 y 3, y los cuatro colores más o menos igualmente representados en cada uno de ellos. Esto no ocurre en B, donde vemos que hay regiones en las que prácticamente el 90% de los clústeres están incorporando la misma base ciclo a ciclo. Y lo vemos también en las imágenes, en las que prácticamente todos los circulitos son del mismo color, el verde, el azul y el naranja. ¿Qué implica esto? Pues, por ejemplo, esto implica que en el caso del MySic, donde tenemos 4 canales y se toman 4 fotos cada ciclo, nos vamos a encontrar con que 3 fotos van a estar prácticamente vacías y una va a estar sobresaturada. Las cámaras presentan dificultades para generar imágenes de calidad cuando pasan rápidamente de un canal que está saturado a otro que está prácticamente vacío y viceversa. Es como si enfocaras al sol con una cámara y luego enfocaras al suelo. El efecto que se produce es similar para la cámara. Imágenes de mala calidad pueden dar lugar a un pobre rendimiento o incluso a perder los datos de la carrera. Es por ello que se recomienda reducir en torno a un 30% la cluster density e incluir al menos un 5% de Phayex para equilibrar en la medida de lo posible la diversidad de la librería. Vale, ¿qué otros factores debo de tener en cuenta para contribuir a la eficiencia del clustering? El tamaño de la librería, dado que fragmentos más cortos van a formar clústeres más eficientemente que los fragmentos más largos. Por ello, recomendamos no mezclar librerías de distinto tamaño, por ejemplo. De manera aproximada, podemos decir que librerías de aproximadamente 200 pares de bases son cortas, mientras que librerías de 800 pares de bases son largas. En este sentido, Phayex cae justo en el medio con sus 500 pares de bases, lo que la convierte en una librería de tamaño medio. Y dicho sea de paso, con la cual se han calculado y medido todas las métricas y especificaciones que están disponibles en nuestra página web. Un apunte importante que conviene recordar es que la relación entre concentración de carga y densidad de clústeres no es lineal. Por ello es importante y recomendable empezar siempre poco a poco con concentraciones de carga más bajas e ir optimizando empíricamente hacia arriba. El proceso de formación de clústeres también presenta pequeñas diferencias dependiendo de la plataforma. Como ven aquí, tenemos el caso del CIBO, HiSiC, MySic, NextSiC, etcétera. Y por último también hay factores específicos de nuestra muestra. Piensen, por ejemplo, en aplicaciones custom, diseño de primers, adaptadores, etcétera. Cualquier aplicación o librería que no se haya verificado con anterioridad va a requerir cierto trabajo de optimización.
Vale, uno de los puntos más importantes para determinar la concentración óptima de carga es sin duda la cuantificación de tu librería. De ninguna manera vas a poder determinar o optimizar la concentración de carga si no cuantificas tus muestras. Aquí tenemos un enlace a una guía nuestra donde podrás ver métodos de cuantificación y validación recomendados dependiendo del tipo de librería, pero en general yo siempre recomiendo usar los métodos de cuantificación que se especifican en tu kit de Library Prep. Otro factor clave es la calidad de la librería. Validar y hacer los correspondientes controles de calidad de tu librería es fundamental para poder cuantificar con precisión nuestra librería y, por tanto, para determinar la concentración óptima de carga. Para ello existen equipos como el Bioanalyzer o el Fragment Analyzer que te proporcionan información acerca del perfil de tu librería, lo que serían las trazas que muchas veces les pedimos nosotros desde Technical Support. Las trazas te pueden dar una idea de la integridad de la muestra, del tamaño de tu librería o la presencia de contaminantes como dímeros de adaptadores, dímeros de cebadores, etcétera. En definitiva, te hablan sobre la calidad de tu librería. Como también mencionamos anteriormente, tienes que repetir este proceso cada vez que quieras optimizar un nuevo tipo de librería. Empieza siempre a bajas concentraciones hasta que consigas encontrar la concentración que te da los mejores resultados. El proceso de anaerobización, también lo mencionamos anteriormente. El pH, la concentración y la calidad de los reactivos también es crítico aquí. Ya puedes haber hecho todo lo anterior perfectamente, cuantificación, cualificación, tamaño, FAEX, has pensado en todo, pero después resulta que tu sosa no está al pH adecuado o la concentración no es la correcta, de manera que no se desnaturaliza bien la doble hebra y esto provoca un fallo en el clustering, dado que, como sabemos, lo que se une en la flow cell son hebras monocatenarias. Finalmente, quiero comentar varios aspectos sobre la importancia de la utilización de FAEX en sus carreras. Como saben, FAEX, que corresponde con un genoma vírico conocido, se va a alinear durante el proceso de secuenciación. Y esto nos va a dar una métrica nueva que es el porcentaje alineado. El poner un 1 o 2% de FAEX como control positivo nos va a dar una idea final de cómo fue el proceso, si corresponde con lo esperado o no. Como ya explicamos anteriormente, librerías de baja diversidad van probablemente a necesitar cantidades de FAEX superiores. En nuestra página web tenemos un boletín, una guía, en la que podrán encontrar las cantidades de FAEX recomendadas para cada tipo de plataforma. Aquí simplemente se les muestra cómo visualizar el porcentaje alineado en la plataforma BaseSpace. Simplemente navegas por la pestaña de Metrics y aquí se les muestra el porcentaje alineado. Vale, definitivamente tener FAEX es una herramienta que puede ser de mucha ayuda a la hora de diagnosticar un problema de clustering. Y esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo en la siguiente diapositiva. Vale, imaginemos que tenemos una carrera en la que hemos puesto un 10% de FAEX. Si analizar los datos vemos que tenemos un 1% alineado, podría indicar que tienes mucha más librería de la que crees o que la eficiencia de tu librería es mucho mayor y que ha terminado desplazando al FAEX, a la cantidad de FAEX. Por el contrario, si en vez de un 10% ves un 50%, es posible que no tengas suficiente librería y el FAEX haya ocupado rápidamente la mitad de la flow cell. También puede ser, por ejemplo, que la calidad de tu librería y que el tamaño no concuerde con FAEX y a la hora de correrla simultáneamente en una misma carrera hayas cuantificado, por ejemplo, si tienes un pico en torno a 1000 pares de bases, que difícilmente va a formar clusters en la flow cell, sí te va a dar una medida en la cuantificación. De manera que tú piensas que tienes una determinada cantidad de librería, pero que cuando lo cargas en el equipo, solamente los fragmentos de tamaño adecuado van a poder formar clusters y va a ser que de repente tengas una cluster density muy bajita de la cual la mayoría va a ser FAEX. Vale, a modo de resumen de esta última parte, estos son los factores más importantes a tener en cuenta para optimizar la densidad de clusters de tus carreras. El primero, obviamente, optimizar la concentración de carga empíricamente. Cluster efficiency, ya lo dijimos, el tamaño y la composición del inserto importa. Cuantificación de la librería y controles de calidad. Muy importante tener una medida de la cuantificación precisa y
que el fragmento que queremos analizar, nuestra librería en sí, sea lo más pura posible. El proceso de desnaturalización es crucial, dado que es lo que va a permitir que se incorporen moléculas monocatenarias en la flow cell, que son las que van a poder formar clústeres, y incluir phi-X como control o incluso como agente equilibrante de la librería, si se puede decir así. Vale, finalmente me gustaría dirigirles a nuestra página web en la que podrán encontrar una gran cantidad de recursos online como boletines, guías, manuales, coverage calculator, etcétera. Muchas veces, de hecho, la forma más fácil de encontrar lo que buscas, o al menos una de las que yo uso más a menudo, es preguntarle a Google. O sea, tú pones en Google Cluster Optimization Illumina y creo que si no es el primero, es el segundo link que te sale, este que estamos viendo en pantalla, y el otro es también otro documento nuestro muy interesante con información útil al respecto. Vale, pues así yo lo hago con casi todo, prácticamente. Aquí también tenemos nuestra página de recursos en las que pueden encontrar herramientas específicas de las distintas plataformas. También tenemos vídeos de entrenamiento sobre distintos tópicos en nuestra página web y un canal de YouTube donde también podrán encontrar una gran cantidad de vídeos en los que se tratan distintos temas. El que les comentaba al principio sobre la tecnología de Sequence by Synthesis de Illumina, si pones Illumina SBS, te sale un resumen de 5 minutos sobre todo el proceso. Y nada, aquí los boletines que también les comentaba anteriormente, puedes escribir en Google Illumina Bulletins y te lleva directamente a nuestra página donde los tienes todos y puedes seleccionar por plataforma o por el problema que hayas tenido, o si tienes si sabes realmente lo que estás buscando, por ejemplo, Adapter Timers, pues simplemente yo pondría en Google Adapter Timers Bulletin Illumina y probablemente el primer link sea el PDF con el boletín. Una serie de links con recursos que puedes encontrar útiles, el Cluster Optimization Overview, que es el que se mostraba al principio, un link al software SID, los boletines, etcétera. Y nada, sin más, este ha sido el seminario. Espero que les haya ayudado y que lo encuentren útil. Y nada, muchas gracias por atender. Cualquier cosa, cualquier pregunta, si se la podemos responder ahora bien, si no, nos pondremos en contacto con ustedes directamente a través de email. Vale, muchas gracias y le paso el turno a Kasia de nuevo.